Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección número 5. Nos acompaña Juan Carlos Fernández, él es laico de la Iglesia Richardson, y un servidor, Alexis González. Gracias, Alexis, por esta invitación. Siempre es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con otras personas, especialmente con nuestros hermanos en la fe. Así es, Juan Carlos. Fíjate que esta semana entramos ya en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, y ahí vemos que Pablo ahora cambia el enfoque. El primer capítulo, el enfoque estaba sobre el ejemplo que tenían los tesalonicenses como iglesia naciente. Ahora en el capítulo 2, el enfoque va hacia el ministerio del apostolado que él estaba llevando. Las virtudes, el ejemplo que en ellos había, en Pablo, en Silas y en Timoteo. Y eso me gustó bastante. Y vamos a estudiar esta semana 12 versículos. Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Así que cada día vamos a ir viendo maravillas, perlas que vamos a encontrar en ese capítulo. Amén. Empecemos leyendo el primer y segundo versículo, que es lo que cubre el día domingo, y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, que ellos, antes de llegar a Tesalónica, estuvieron encarcelados en Filipos, un lugar donde también llevaron la obra? Y no solamente estuvieron encarcelados, sino que fueron azotados con vara. O sea, ellos tenían heridas. Era una situación de persecución, no solamente de libertad, sino física. Y obviamente hemos visto en lecciones anteriores que la razón básicamente que los llevó a la cárcel fue haber quitado un espíritu, haciendo la obra del Señor en esta mujer que daba ganancias a sus amos. Fue un maltrato inimaginable y fue una primera prueba de lo que vivió Jesucristo mismo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Venía con una gran bendición para todas las personas. Igual el apóstol y sus compañeros de ministerio y misiones venían con toda su pasión por las almas, por Jesús, a traerles el bien y conocimiento de la salvación, y son maltratados de esta manera tan fea. Y lo extraordinario es que, a pesar de ese sufrimiento, ¿verdad?, a pesar de ese ultraje, ellos siguen adelante y no abandonan esa misión que Dios les ha encomendado. Es digno de admirar. Claro, sabes que siempre yo menciono, lo trato de colocar prácticamente a los casos de uno, ¿no? Ellos tenían suficientes motivos para desanimarse. Ellos sacan el espíritu de esta muchacha queda liberada y son ahora perseguidos injustificadamente, puestos en una situación de vergüenza pública, y luego lo querían soltar privadamente y les pegan, ¿no? Entonces, y gracias a esa situación de que vieron en la cárcel en Filipos, hasta el carcelero y su familia fueron bautizados. Ahora, algo que me pareció interesantísimo en la lección, en esta etapa, era que ellos no sabían que sus heridas, ese sufrimiento en Filipos, se iba a convertir en bendición en Tesalónica, porque iba a probarle a los de Tesalónica que el ministerio de ellos era un ministerio de verdad, un ministerio honesto, un ministerio que proseguía el deseo del Señor, de nuestro Señor. Porque luego vemos en la lección cómo ellos se diferencian de aquellos hombres que tenían pues deseos y motivaciones completamente terrenales. Esa parte me gustó bastante. Entonces por ello él dice que ustedes saben que hemos sido ultrajados en Filipos. Recordemos que esta carta fue llevada a los tesalonicenses para mostrar el gozo que tenía Pablo al saber que ellos todavía seguían en la fe. Ahora, en este capítulo, como decíamos anteriormente, Pablo empieza a mostrar la veracidad, a probar que el ministerio de Pablo era aprobado por Dios, y él dice que su deseo es agradar a Dios. Fíjate que en esta sección de lunes me llama poderosamente la atención que, hablando así en términos humanos, tú te preguntas, ¿cómo es que estos hombres, verdad, cualquiera se desanimaría y diría, aquí termina conmigo esto, y no? En términos humanos, el éxito de ellos, podríamos decir que fue la capacidad de soportar el rechazo. El mismo éxito que tuvo Jesús. En términos humanos,
Pero sabemos que esa capacidad de soportar el rechazo se la daba el Espíritu Santo, que era su guía perfecta cada día. Ellos se encomendaban y caminaban cada día con el Espíritu Santo. Y es un ejemplo para nosotros a seguir, especialmente cuando más adentrado en el libro de Tesalonicenses vamos a ver de la persecución, de la tribulación que viene a nosotros los que vivimos ahora en el tiempo del fin. Y fíjate, Juan Carlos, que nosotros por ahora a veces nos retraemos de hacer la obra del Señor, a pesar de que las consecuencias no son nada parecidas a las que ellos tenían. Ellos tenían consecuencias grandes, consecuencias de flagelo, de libertad, de ser perseguidos, expulsados de ciudades. Nosotros hoy en día no tenemos ni el 5% de esas consecuencias, a la mayoría de nosotros, y a veces todavía nos retraemos, ¿no? Y yo repito que no se trata de querer ser o tener la altura de Pablo, pero por lo menos ser participantes de la causa. Eso es lo que yo deseo para mi vida, ¿no? Y para todos los que nos escuchan, ser participantes de esa obra, de esa causa que Pablo liderizaba. Ahora, Juan Carlos dice el día lunes que él mostró el carácter del apóstol verdadero. Entonces, el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, él muestra claramente, y el escritor de la lección dice que hay 3 puntos por los cuales muchas veces la audiencia, el que escucha, le da una relevancia, interés, importancia al orador. Y dice, la influencia sobre las emociones que tiene el que predica o que tiene el que tiene un discurso. 2, la calidad del argumento. Y 3, que debería ser el más importante, es el carácter del orador. Entonces, Pablo muestra de que en él había el carácter, que en él había un testimonio, una vida, que sus palabras iban completamente relacionadas con el testimonio de su vida propia. Bien, has dicho, fíjate que en la sección cuando habla en la lección, ¿verdad? La palabra, habla del carácter del orador, dice ethos, que es la misma la raíz etimológica para la palabra ética, ¿verdad? Carácter. Luego habla entonces de la palabra logos, que es la etimología de la palabra ciencia, conocimiento, ¿verdad? ¿Cuánta relevancia tiene el conocimiento que trae este orador? Y luego patos, la palabra etimológica para patología, ¿verdad? La razón del por qué. Y es extraordinario cómo Pablo pudo conjugar de una manera extraordinaria, ¿verdad? Todas estas 3 etapas de que siempre las personas están esperando cuando escuchan un orador, pero de una manera auténtica. Claro, pero lo importante considero yo, Juan Carlos, que la persona que predica, que la persona que habla, que la persona que tiene algo que comunicar, pueda él o ella vivir en carne propia, en su carácter, en su vida diaria, pues lo que está queriendo transmitir. Y esa era la diferencia que había entre Pablo en aquel tiempo y le recalcaba a los tesalonicenses que esa era la forma de él. No como los filósofos aquellos que eran motivados dice la lección, por el dinero, el poder, el sexo, por cuestiones de interés personal. La vida y el ministerio de Pablo era una vida de entrega, una vida en sacrificio, una vida que solo buscaba agradar a Dios. Y la lección más adelante dice, y también buscaba el seguir queriendo y amando a las almas que todavía no conocen el mensaje. Y esa parte es bien interesante, Juan Carlos, porque hoy en día vemos lo mismo. Hay hombres del Señor que son Pablos modernos, que están entregados en su ministerio como un sacrificio, buscan agradar al Señor. Pero vemos movimientos por todas partes, vienen del este, vienen del oeste. Entonces tenemos nosotros que analizar si es simplemente la influencia que tienen sobre las emociones de otros, lo que hace valedero su ministerio. ¿Es simplemente la capacidad de argumentar? ¿O también tiene que mucho que ver, y debería ser el primer punto, es el carácter, la vida, el testimonio del predicador? Amén, así debe ser. Imagínate, Pablo, un hombre auténticamente convertido. Pablo, después de ser Saulo, él ve la gran diferencia de que sí, él era un hombre de fe, creyente en Dios, pero cuando él se encuentra con Jesús, y Jesús toca su vida de manera poderosa, se convierte en una persona de la mayor influencia que ha visto el mundo, ¿verdad? Es conocido como el misionero por excelencia,
una persona que demostró realmente haber sido transformada por el poder de Dios. Claro, y debemos nosotros estar siempre pendientes. La lección dice al final del párrafo del día lunes, dice, los argumentos lógicos y las apelaciones emocionales no son suficientes. Entonces dice, sus caracteres estaban en armonía con sus declaraciones. Esta autenticidad tiene enorme poder en el mundo de hoy como ocurrió antes. Entonces eso es una declaración importante, porque el hombre que es ungido por el Señor para predicar y avanzar el ministerio tiene que vivir para lo cual fue llamado, y así como lo hizo Pablo. El versículo 4 al 6 enfatiza cuál era realmente la misión de Pablo. Y sabes, Juan Carlos, antes de leer el versículo quisiera decir algo. Pablo no estaba interesado en los números más que en llegar realmente con el evangelio verdadero, el evangelio que llega a los corazones. Y sabes, yo una vez hablé con un pastor y me llamó la atención porque él me dijo, nunca deberíamos preocuparnos por los números, por tener congregaciones más grandes y más grandes y más grandes, si eso conlleva a comprometer nuestros principios. Si tuviésemos que elegir entre los principios y el crecer en números, nos quedamos con los principios. Entonces Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6, no sé si tú lo tengas ahí y lo quieras leer. Los principios no cambian. No cambian. No cambian. Cualquier cosa que sea emocionalismo pasa, pero los principios son duraderos. ¿Cuál es el versículo? 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6. 4 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiance el evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Importante, Juan Carlos, porque a Pablo solo le interesaba lo que Dios pensaba de él. Él tenía la madurez suficiente para saber que lo que piensan los demás de uno, poco importancia debería tener. Si eso contradice los principios o lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, muestra a Pablo como evidencia de su vida de que él era llamado por Dios, que su ministerio fue aprobado, su ministerio era bendecido por Dios, porque él buscaba agradar a Dios y buscaba también buscar al perdido como un amor natural. Entonces, tanto en tiempos antiguos como en tiempos ahora modernos, siempre vamos a ver a un Pablo, pero también vamos a ver a alguien opuesto a Pablo. Y por eso es que nosotros, para mí me es importante poder tener la bendición de identificar si el ministerio, si la iglesia, si lo que estoy escuchando viene con un interés humano, personal, como los filósofos de aquella época de Pablo, o vienen acompañados por un reflejo de un testimonio vivo, eficaz, pegado a lo que se está predicando. Y por eso Pablo se hace esa distinción. En el caso de Pablo, una vida entregada completamente. Yo siempre he pensado, Juan Carlos, Pablo pudo haber querido y deseado todas las cosas que hoy en día el ser humano quiere y desea. Pablo pudo haber querido conocer muchas partes, pasear, vivir una vida lo más placentera, agradable. Pudo haber querido también ser renombrado, admirado. Y él se entregó en sacrificio. Él se entregó a la obra del Señor. Y ya han pasado 2000 años y seguimos hablando de él. Esa vida es una vida de poder. Amén. Fíjate que hay una marcada distinción entre Pablo y los maestros y los filósofos de su tiempo. Pablo venía de tener todo lo que tú mencionas. Él tenía nombre, prestigio, tenía buen ingreso económico porque él lo financiaban para hacer todas esas expediciones cuando él perseguía a los cristianos. A mí me llama poderosamente la atención cómo él iba caminando, ¿verdad?, en esta dirección, y cuando Dios lo llama, toma totalmente 180 grados de cambio, ¿verdad? Y ese es un poderoso testimonio de que Pablo fue auténtico en todo lo que él hizo. Entonces, aquí
aquí yo veo algo, que hay una gran diferencia entre ser bendecido y aprobado. La bendición no siempre tiene que ser material, sino la bendición de saber de que nosotros tenemos claro en mente que al final de nuestros días, lo único que va a contar es si caminamos con Dios o no. Y Pablo no solo estaba preocupado por ser bendecido, sino por ser aprobado. Y Pablo demostró ser un apóstol aprobado por Dios. Amén, así es, así es. Luego la lección muestra también otro punto, una segunda razón por la cual él tiene esa entrega. La primera y la más importante es ser aprobado, agradar a Dios. Y la segunda, vamos a leer el versículo 7 y 8, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es ahí donde vemos, de una forma para mí milagrosa, un hombre entregando amor hacia otro prójimo, dejando el yo a un lado, buscando el interés, buscando el bienestar, buscando la salvación de otros. Para mí ese es un milagro, que el Señor pueda, a través de la voluntad humana, vencer el yo que hay en nosotros. Entonces Pablo muestra el segundo punto, ¿no?, de la lección. Yo soy un apóstol aprobado por el Señor. Yo busco, dice él, agradarle a Él. Mi vida va en consonancia con lo que yo predico. Ese es el punto bien estipulado que él pone. Ahora, el segundo, yo les amo. Yo hubiese querido no solamente entregar el Evangelio, sino mi vida a ustedes. Yo estoy preocupado, me interesa saber de ustedes, su salvación, de su crecimiento y desarrollo. Entonces, Pablo no solamente buscaba agradar a Dios, sino también mostraba un amor genuino como el que tuvo Jesús y como que él sigue teniendo por las almas. Sí, es extraordinario cómo Pablo le da un seguimiento. Él llega como a adoptar a estos nuevos creyentes como si fueran hijos de él. Desarrolla un amor así entrañable. Yo me imagino, fíjate, cuando Pablo llega a una comunidad, forma una iglesia y se encariña con los hermanos y él siente que tiene que partir. Yo me imagino a Pablo diciéndole: hermanos, no pierdan la fe. Porque él sabía que si ellos perdían la fe, perdían la eternidad. Y él quería que ellos sostuvieran esa fe. Y al escribir estas epístolas a los tesalonicenses, él los quiere exhortar a que ellos sigan fieles, que sigan valientes, que sigan adelante, que sean fuertes en la fe y que puedan ver el ejemplo de ellos como un ejemplo digno a seguir. Qué bonito fuese, Juan Carlos, si nosotros pudiésemos despegarnos un poquito de nuestros intereses personales, e inclusive espirituales. Es muy normal escuchar a alguien decir o mostrar preocupación por la salvación personal, por las luchas y desafíos espirituales personales, o quizás llegar solo hasta el núcleo familiar. Pero qué bonito fuese si en el corazón, que tiende a ser egoísta del ser humano, naciese la semillita del interés de decir: voy a mostrar preocupación por aquel hermano o hermana en la iglesia, o quizás por un vecino, o quizás por un compañero de trabajo. Voy a empezar a orar por alguien que quizás a mí no me convenga de una forma personal, porque quiero que en mí nazca parte de ese amor del cual Pablo tenía en abundancia por los demás. Sí, es obvio que él siempre tenía una preocupación constante. En su mente y en su corazón él llevaba a todos esos hermanos. Yo me lo imagino en su noche de oración trayéndolos ante la presencia de Dios y pedirles: Padre, tennos ahí en tu misericordia, que ellos prosigan adelante, que ellos puedan crecer, que cuando tú vengas, todos reunidos como una familia, podamos recibirte. Y qué extraordinario que, igual que el apóstol Juan, Pablo también revela mucho de ese amor que él encuentra en Dios y lo comparte. Y bueno, muy a diferencia, la lección lo enfatiza, a aquellos hombres que en la lección 3 vimos que eran charlatanes, que también tenían sus discursos, que también tenían sus mensajes, que también habían oídos humanos que se interesaban quizás por la habilidad de argumentar o la habilidad de llegar a los sentimientos. En la vida de Pablo era pegada a lo que él predicaba. Estos charlatanes que estaban también en las esquinas,
hablando, pues hasta ahí llegaba. La base de su motivación eran completamente egoístas, completamente convenientes. Ahora, era tanta la entrega de Pablo, que es bíblico. Pablo mismo dice que el obrero es digno de su salario. Entonces Pablo está entregado al ministerio, él dignamente merecía que la obra, el evangelio, lo mantuviese. Sin embargo, él da un paso más de entrega y él no participa, no es carga económica para la iglesia naciente. Eso lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Acompáñenme. Dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, ¿qué apreciación te merece a ti el hecho de que él podría haber sido mantenido de la obra, porque es bíblico y sabemos que es algo que es voluntad del Señor también, pero él aún así da un paso atrás y dice: yo voy a trabajar grandemente hasta la noche, voy a trabajar mucho, aparte de hacer la obra, porque no quiero que ustedes sean afectados. ¿Qué percibiste ahí? Sí, dice que trabaja día y noche, que no como una exageración de que nunca duerme o nunca descansa, sino decir: hey, trabajo bastantemente lo suficiente como para no ser una carga para ustedes. Y él es consciente, ¿verdad?, que él está escribiendo a un ambiente donde había muchas personas realmente abusadoras. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hoy en día, en el ambiente religioso que nosotros vivimos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ha surgido un sinnúmero de maestros que, siguiendo el consejo bíblico que dice probar los espíritus, indiscutiblemente esta lección nos ayuda a poder entrar en fondo con nuestra mente, nuestra percepción espiritual que Dios nos ha dado, y decir: esta persona realmente no tiene un propósito que viene de Dios, sino que todo el propósito es un propósito avaro. Y Pablo se diferencia de manera radical de este tipo de maestro. Así es. Ahora, ¿qué aplicación personal podríamos nosotros sacar de esta lección? Yo pienso que deberíamos nosotros todos preguntarnos, en la medida en que Dios nos llame a hacer algo por Él, y decía la lección, examinarnos si realmente el propósito nuestro de participar en la iglesia, de tomar un cargo, de hacer algo en el campo misionero, es por motivos egoístas, personales, de ego, o es una entrega que se le da al Señor para que Él la apruebe y un amor genuino por el prójimo. Eso sí estamos activándonos, estamos activos. Si no, entonces el deseo que deberíamos tener en nuestros corazones es activarnos y participar. Si este hombre entrega su vida, podemos nosotros participar de esta obra que es maravillosa, de preocuparnos por los perdidos y buscar que también el Señor nos ponga en el grupo que un día va a poner a Pablo, como aquellos hijos que fueron obedientes. La lección de la semana pasada decía el versículo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces nosotros somos hijos e hijas que creemos que Dios viene pronto, hay una obra que hacer, esa es la labor que está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá que seamos parte del equipo de Pablo. Realmente es fácil permitir que Satanás corrompa nuestras mentes y nuestros corazones en esa área. Tenemos ejemplos bíblicos como Giesi, cuando caminaba con el profeta y tuvo la oportunidad de ser fiel, obedecer lo que el profeta le aconsejó, pero no, él se aborazó, ¿verdad? Él quería riquezas y lo que recibió al final fue una maldición. Entonces, realmente cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios no podemos buscar cosas por vanagloria, no podemos buscarlas por otra razón que no sea el sincero propósito y deseo de servirle a Dios como Jesús le sirvió, como los apóstoles sirvieron, como todos los bíblicos que entregaron toda su vida lleno a Dios. Y Pablo está haciendo en esta lección un ejemplo de que él y los que le acompañaban realmente vivían, trabajaban y toda su pasión era por que la obra de Cristo siguiera adelante, que los hombres y las mujeres que ellos encontraban en su camino pudieran encontrar también ellos el camino de la salvación. Así es, así es.
Bueno, amigos, hermanos y hermanas que nos acompañan, gracias por repasar la lección de esta semana. Esperemos que nos acompañen la próxima semana también, en el mismo lugar. Y gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en el repaso de esta lección. Gracias, bendiciones a todos los hermanos y a ti también. Gracias.